buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. Son las 4 de la tarde y 2 minutos y estamos iniciando esta mesa número 2 de los eventos de filosofía de la religión, de la coordinación de filosofía de la religión. Me da mucho gusto recibirlos a todos ustedes en esta transmisión, en este jueves ya otoñal, este jueves en la tarde. Me da mucho gusto estar aquí pues entre amigos, entre gente conocida, gente muy querida, ¿no? Y bueno, pues voy a empezar ya esta segunda mesa en la que tendremos como tema principal la filosofía y la religiosidad cristiana. Quisiera pues iniciar con la presentación del doctor Fernando Aurelio López, un gran amigo, una persona muy querida, muy estimada, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela Nacional Preparatoria. Te mando un abrazo muy afectuoso, amigo, a la distancia, y el día de hoy nos va a presentar el tema Una aproximación hermenéutica a la oración de Jesús. Muchas gracias por estar aquí, Fernando, y pues adelante cuando quieras comenzar. Querido Ernesto, muchas gracias por tus palabras, por la bienvenida. También quisiera aprovechar para agradecer a la doctora Julieta Lizaola por su anfitrionía aquí en el Simposio de Filosofía de la Religión. Y muchas gracias a todos quienes nos ven a través de Facebook Live. Un saludo a Mark, por cierto. Quisiera compartir con ustedes el texto que preparé. Creo que no es este. Y de esa manera podremos ir viendo, si lo ven todos, una aproximación hermenéutica analógica a la oración. Se ve perfecto, amigo. Muchas gracias. Bien, comienzo con una cita. Dice: cuando oréis, decid: Padre, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino. Danos hoy el pan necesario y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos pongas en tentación. Este es un fragmento del documento llamado Q. Ahora voy a mencionar algo sobre él para que quienes no sepan de qué se trata, pues por lo menos tengan una idea. El documento Q o la fuente Q. Lo que sigue es un ejercicio de interpretación prudencial, alejado de la rigurosa y casi inapelable erudición filológica, pero también de la confesionalidad militante, de dos pasajes contenidos en los evangelios de Mateo y Lucas, que recogen la llamada oración del Padre Nuestro. Para llevarlo a cabo, divido la tarea en 4 partes. La primera es una introducción general de cada evangelio. La segunda presenta una contextualización de los pasajes referidos, en las que se atienden elementos de diferentes formas de crítica, textual, de la redacción, de la transmisión y de las formas. La tercera procura una lectura reveladora de sentido, y la cuarta apunta someramente a algunas implicaciones teológicas derivadas del texto. Comienzo con Mateo. Número 1, introducción. Mateo ha sido desde la antigüedad el evangelio referencial de la Iglesia Católica. Sus orígenes se remontan a los años 80-90 del siglo I y la comunidad en la que fue redactado fue probablemente Antioquía, la tercera metrópoli en importancia en el imperio durante aquellos tiempos, solo precedida por Alejandría y por Roma, la capital. La comunidad cristiana antioquena estaba formada principalmente por 2 grupos: el de los judeocristianos helenizados y el de los gentiles convertidos. La atribución del evangelio a uno de los 12, Mateo, el cobrador de impuestos, parece poco convincente en la actualidad. En todo caso, se reconoce que representa una tradición que se remonta a Pedro. Se sabe que en su composición ha tenido como referente fundamental al texto de Marcos
y al documento de los dichos del Señor, denominado Q, a los cuales ha incorporado otras fuentes propias. Suele decirse que es un evangelio con un acentuado énfasis eclesiológico, sobre todo por lo que puede suponer la mención del capítulo 16, versículo 18, y por los discursos del capítulo 18. El autor presenta a Jesús como el nuevo Moisés, en quien se han cumplido todas las promesas de la ley y los profetas. Esta teología encontró naturalmente un frente de oposición en el naciente judaísmo sinagogal y rabínico, que provenía del grupo sobreviviente a la destrucción del templo y a la diáspora, los fariseos, pero también discrepancias con algunas comunidades cristianas de orientación paulina convencidas de la caducidad de la Torá desde Cristo. Sin pretender hacer una descripción detallada de la estructura del Evangelio, es posible dividirlo en las siguientes partes. Introducción. En ella presenta la genealogía y el nacimiento de Jesús. Cuerpo, elaborado en 5 secciones como los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y con partes narrativas y contenidos doctrinales apoyados en un sermón o discurso. Conclusión, que incluye pasión y muerte, resurrección, así como una breve mención de la misión evangelizadora y escatológica de la Iglesia. El texto que nos ocupa se encuentra en el primer gran sermón incluido en los capítulos 5 al 7. En específico, se enmarca en el contexto de una propuesta de Jesús para renovar 3 prácticas de la piedad judía: la limosna, la oración y el ayuno. Número 2. Contextualización. En relación con el tema de la oración, es posible dividir las palabras de Jesús en el capítulo 6 de Mateo en 2 partes. En la primera, que abarca los versículos 5 al 8, hace referencia a la actitud fundamental que debe asumir el orante. En la segunda, hace las 7 peticiones a Dios que la espiritualidad cristiana y la tradición han nombrado como Padre Nuestro, versículos 9 al 13. En dichos versículos es importante destacar que para Jesús uno de los aspectos más determinantes de la oración es que permite el recogimiento y la reunificación de la persona consigo misma y se convierte en un momento crucial para solidificar la relación del orante con Dios. Confiada apertura de uno en espera de la generosa gracia del otro. Por último, antes de analizar con más detalle los versos 6 al 13, vale la pena mencionar que en el judaísmo del siglo I era común hacer oración a Yahvé en estos términos. Cito: ensalzado y santificado sea su gran nombre en el mundo, que Él por su voluntad creó. Haga prevalecer su reino en vuestras vidas y en los días vuestros y en la vida de toda la casa de Israel, presurosamente y en breve. Y a esto decid, amén. Es un fragmento de la oración llamada Kadish. Las similitudes entre la oración judía y el Padre Nuestro saltan a la vista, sobre todo si se compara el texto que se recoge en Q. Sin embargo, también es evidente que tanto Jesús como la comunidad cristiana le imprimen un talante nuevo, pues el Dios de Israel que se invoca en el Kadish es ahora un Padre cercano. A la oración, Jesús agrega también la nota del perdón. 3. Interpretación. Tomando en cuenta que el ejercicio interpretativo se hará con base en traducciones españolas, es menester señalar que sigo la versión de la Biblia de Jerusalén, pero teniendo a la vista la versión de Alonso Shekel, de la edición llamada Nueva Biblia Española. Esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. La versión de Alonso Shekel es provocativamente diferente. Ustedes recen así: Padre nuestro del cielo,
proclámese que tú eres santo, llegue tu reinado, realícese tu designio en la tierra como en el cielo. Nuestro pan del mañana, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, que también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes ceder en la prueba, sino líbranos del malo. Como puede verse, el Padre Nuestro es una oración breve, pues en la concisión se halla expresada la autenticidad del orante, en la que hay 7 peticiones, número del que gusta Mateo. Son 7 las bienaventuranzas, las parábolas, las maldiciones, o 70 veces 7 las ocasiones que hay que perdonar a aquel que nos lastima. En el verso 9, Jesús destaca en primer lugar que el orante debe dirigirse a su interlocutor, asumiendo que éste se halla cerca, como un padre, aunque para Mateo, con una notable impronta judía, incluye en los cielos para no escatimar su trascendencia y eternidad. Luego Jesús señala que Dios, aun cuando es cercano, debe reconocerse que es sobre todo santo y por lo tanto radical y absolutamente otro. En el versículo 10 se introduce la petición por excelencia, que llegue el reino, es decir, la implantación de la paz y la justicia para los pobres de espíritu. Se pide también que prevalezca el designio de Dios en todas partes y en todo momento. Que no se impongan o prevalezcan el egoísmo, el dolor, el sufrimiento y la injusticia. La petición, por tanto, no debería leerse como una afrenta a la libertad humana. En el versículo siguiente, el 11, cuando Jesús menciona al pan, este puede entenderse en dos sentidos, como alimento espiritual, y entonces adquiere una implicación eucarística. Pero bien puede entenderse literalmente como sustento alimenticio, y por lo tanto Jesús pide que el Padre provea lo mínimo para vivir. Luego se inserta una palabra griega de difícil traducción, epioision, del mañana, del cada día, necesario o futuro. El sentido entonces puede variar dependiendo de cuál de las acepciones se adopte, pues en efecto la primera y la última tienen connotaciones escatológicas y cifran la esperanza en el porvenir de la comunidad, mientras que la segunda y tercera parecen aludir a la manutención cotidiana y por ello más concreta de los fieles. En 12, Jesús añade, como se ha dicho, la solicitud de perdón no manifiesta en el Kadish. Se apela a la misericordia del Padre frente a la falta, y ante la soberbia. Pues para Jesús la vigencia del reino implica una constante reconversión del hombre, la cual se muestra en el modo en cómo somos misericordiosos con los semejantes. No es congruente pedir la paz de Dios mientras se está enemistado con el prójimo. Finalmente, en el último versículo, el 13, Jesús pide que no seamos puestos a prueba como sus estancias en el desierto, y que si acaso estuviésemos en esa condición, solicita que seamos capaces de sobrellevarla. Por último, tenemos otra adición mateana al texto que consigna Q, el alejamiento del mal o, francamente, del malo. Aquí las traducciones son decisivas. Si optamos por la primera, reconocemos la existencia de aquello que va contra el designio de Dios y su reino, la pobreza, el dolor, la injusticia, la opresión, pero no necesariamente la existencia de un ser maligno, de un instigador cuyo papel sea la perversión de la creación y la criatura, que es lo que ocurre con la segunda manera de traducir. En este caso, se dejaría sentir la influencia dualista, persa, me pregunto, que Mateo asumiría como contraria al mensaje de Jesús. Menciono para terminar que algunas versiones en lenguas modernas del texto de Mateo agregan a estos versículos, los que hemos aludido, una doxología final. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Amén. Se reconoce por testimonios antiguos, verbigracia en la Didaje de los Apóstoles, que dicha alabanza se usaba en efecto luego de la recitación comunitaria del Padre Nuestro. Sin embargo, la mayoría de las traducciones la omiten porque ésta no se encuentra en todos los manuscritos griegos.
La liturgia católica romana, como se sabe, ha incorporado la doxología en la liturgia justo unos momentos posteriores a la recitación de la oración. Hasta aquí Mateo. Brevemente Lucas, número 1. Destacan los comentaristas neotestamentarios la importancia de no olvidar que el Evangelio de Lucas es la primera parte de una obra más amplia que culmina con el libro de los Hechos. En ambos textos, escritos alrededor del año 85, hay una aspiración de unidad temática que pretende leer a Jesús desde una perspectiva amplia de reflexión sobre la historia de salvación. Para Lucas, esta se divide en 3 momentos: el tiempo de la ley y los profetas de Israel, que se inicia en el Antiguo Testamento y culmina con Juan Bautista; el tiempo de Jesús, centro de la historia, que se inicia con su bautismo y culmina con su muerte; y el tiempo del Espíritu y la Iglesia, que se inicia con la resurrección y se abre escatológicamente hacia el futuro. A partir de estas consideraciones es posible plantear la estructura del Evangelio de la siguiente forma: prólogo o introducción, preparación del mensaje, bautismo, enseñanza en Galilea, viaje a Jerusalén, ministerio en Jerusalén, pasión y muerte, resurrección, apariciones y ascensión. Se reconoce desde antiguo la pretensión lucana de veracidad histórica, de orden. Por ello, los especialistas consideran que su tratamiento de Q es más fiel al original que el que lleva a cabo Mateo. Tiene también como referente a Marcos, aunque recoge una serie de testimonios únicos, pero muy significativos de Jesús, tales como la parábola del buen samaritano y la del hijo pródigo. O bien incluye himnos que serán de un valor supremo en la historia de la Iglesia, como el Magnificat o el Benedictus. Lucas proviene seguramente de un entorno paulino, aunque parece desconocer las cartas del apóstol, pues no hace referencia a las mismas en los Hechos. Es probable que el autor sea un gentil convertido primero al judaísmo y luego al cristianismo, que tenía una apreciable formación helenística, aunque muestra su falta de conocimiento de la geografía palestina, y cuyos destinatarios últimos hayan sido justamente comunidades helenizadas, pues en sus textos se esmera por eliminar los arcaísmos o alusiones arameas, y en la visión que tiene de la pasión de Jesús, quizás se le escapan algunos rasgos provenientes del estoicismo. Dice el jesuita Raymond Brown: la resistencia de dibujar a Jesús como sufriente durante la pasión cuadra con la renuencia del helenismo a pintar emociones. 2. Contextualización. Es muy probable que los destinatarios de la obra de Lucas sean comunidades en las que, a diferencia de la comunidad antioquena de Mateo, hubiese una importante presencia de gente pobre. Ello explicaría hasta cierto punto la siguiente diferencia en Lucas 6:20, bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios, frente a Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Para Lucas no hay matiz en relación con la pobreza. La pertenencia al reino tiene una relación directa con aquello de yo necesito pocas cosas y las pocas cosas que necesito las necesito poco. Para la presentación del Padre Nuestro, Lucas hace también una pequeña introducción, como en Mateo. Me refiero a Lucas 11, versículos 1-2. En ella destaca 2 asuntos importantes. Jesús era un hombre de oración y la practicaba apartado. En este contexto es en el que alguno de sus discípulos le pide expresamente que les muestre cómo orar, tal y como lo hacía el Bautista con los suyos. Aquí es conveniente recordar que Jesús no solo se bautizó con Juan, sino que probablemente fue su discípulo durante algún tiempo. Jesús asume el compromiso de conversión predicado por Juan. Se da cuenta de que es un paso indispensable, propedéutico, pues prepara una nueva realidad, el reino. Pero la predicación de Juan, que afirma la necesidad de conversión moral y religiosa frente a la implacable justicia de Dios, asume un nuevo carácter y una nueva orientación con Jesús, quien anuncia el perdón, la misericordia, la cura, la acogida bondadosa para todos aquellos que libremente acepten ser partícipes del reino de Dios. Interpretación. Las traducciones del texto de Lucas son las siguientes. Primero, la Biblia de Jerusalén. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe,
y no nos dejes caer en tentación. Alonso Shekel y la Nueva Biblia Española. Él les dijo cuando recen, digan: Padre, proclámese que tú eres santo, llegue tu reinado, nuestro pan del mañana dánoslo cada día, y perdónanos nuestros pecados, que también nosotros perdonamos a todo deudor nuestro, y no nos dejes ceder en la prueba. Tomando en cuenta que el contenido doctrinal general es el mismo que el de Mateo, lo que vale la pena destacar en la interpretación de Lucas es lo siguiente. El versículo 2 es una respuesta directa de Jesús a la petición de la comunidad para que su oración los identifique plenamente, para que los diferencie de otros, los judíos o los discípulos de Juan. Lucas elimina el mateano nuestro que estás en los cielos, enfatizando aún más la familiaridad del orante con Abba, con el Padre. La traducción del verso 3 de Alonso Shekel hace un mejor sentido en castellano, puesto que en la otra versión ocurre una cierta redundancia semántica, ya que cotidiano quiere decir en efecto cada día o todos los días. En la Biblia de Jerusalén, a propósito de este versículo, se consigna que ha existido un texto paralelo, que tu espíritu venga sobre nosotros y nos purifique. Ello encajaría con la preponderancia lucana por el espíritu y seguramente con la liturgia bautismal. Sin embargo, y ahí quizás sea importante hacer una investigación más cuidadosa, la nota de la Biblia de Jerusalén no señala si esta versión se encuentra en alguno de los manuscritos en griego. Lucas afirma en el versículo 4 que la petición de misericordia es por los pecados y no por las deudas, como queriendo enfatizar que las faltas ante Dios tienen un sentido más amplio que el meramente jurídico, como podría deducirse del término deuda. Por otro lado, es relevante mencionar que la oración termina con una súplica de dispensa y o fortaleza frente a la prueba, tentación, pero no menciona ni al mal ni a ninguna entidad maligna. Vale resaltar sobre este punto dos aspectos. El texto coincide con Q y omite rasgos dualistas. Finalmente, breves implicaciones teológicas. Jesús es un hombre de oración. Lo hace no solo en los momentos más difíciles de su vida, sino siempre, y aunque participa de la oración institucional, prefiere hacerlo alejado. Sin embargo, Jesús no solo tiene conciencia clara de que ora a alguien, sino de que éste a quien se dirige es cercano. La oración de Jesús muestra una empatía y una familiaridad con Dios desconocidas o inaceptables para el judaísmo de su tiempo. Jesús critica a la oración cuando es usada como mecanismo de autocomplacencia, como signo de aparente superioridad frente a los demás. Cuestiona la oración de palabrería y los actos piadosos huecos. Repudia el rezo que justifica actos de injusticia y el que quiere ajustar a Dios a la imagen y voluntad humanas. El Padre Nuestro es el rezo por excelencia para la tradición cristiana desde la más remota antigüedad. Se le ha dado un lugar preponderante en la liturgia. Se convirtió en eje central de la espiritualidad dominicana, pero es a la vez la fórmula más directa, sencilla y eficaz de hacer oración individualmente. Termino haciendo mención por su importancia y vigencia de lo que dice Tomás de Aquino sobre el Padre Nuestro. En su exposición de la oración dominical o Padre Nuestro, señala que esta es la oración principal de todas, puesto que proviene directamente de Jesús. Destaca que en ella se contienen las 5 cualidades con las que debe contar toda oración: confianza, rectitud, orden, devoción y humildad. Es decir, el que la recita debe tener certeza de hallarse en cercanía con el Padre. Debe tener claridad para pedir aquello que le conviene según los designios de Dios, asumiendo que el último referente es la calidad. Y finalmente, debe ser todo menos soberbios. Entre otras muchas cosas, la vida de Jesús es testimonio fehaciente del carácter indispensable de la oración en el cultivo de la vida interior. Hoy, frente al ruido como forma de ser y existir, los cristianos han de tomar lección de la espiritualidad básica. Orar es la mejor manera de ponerse frente a Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Qué lectura tan bonita, tan sugerente del Padre Nuestro, sobre todo contrastada con las fuentes y bueno, con toda la exploración contemporánea sobre el Evangelio, que eso le da muchas nuevas giros, nuevos
elementos de interpretación. Pues muy agradecido, muchas gracias, Gracias a ti, Ernesto. Fernando. Y bueno, pues voy a pasar ya a la segunda presentación. Le quiero dar el micrófono, pasarle la voz a nuestro amigo muy querido, a Luis Alberto López Guerra. Luis Alberto es maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México, por el posgrado en filosofía, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, en el modelo presencial y el modelo en línea. Y bueno, pues te agradezco muchísimo que estés aquí, Luis Alberto, y pues adelante con tu presentación, que lo que nos va a presentar el día de hoy, Luis, son los conceptos de religión y religión natural en Hegel. Adelante, amigo Luis Alberto. Pues muchas gracias por esa presentación tan cálida. Quería poner mi imagen, pero vi que tenía como un destello, entonces la retiré. Pero bueno, espero que la presentación se pueda ver. Bueno, quisiera comenzar con mi presentación, que lleva por título Los conceptos de religión en general y de religión natural en Hegel. Trata, bueno, de la definición de religión que tiene Hegel, la definición de religión natural, y me centro un poco en los textos de religión natural, de la fenomenología del espíritu y la religión natural en las lecciones de filosofía de la religión de 1827. Bueno, la definición de religión. El espíritu que se sabe a sí mismo, esto es un tomado de la fenomenología, dice, el espíritu que se sabe a sí mismo es en la religión, de un modo inmediato, su propia autoconciencia pura. El espíritu, o la forma de la subjetividad en la religión, es la conciencia que se conoce así, o bien que se tiene por objeto así, y que por tanto es autoconciencia, no de forma mediada, sino que es lo inmediatamente o como algo dado, ¿no? Explica un poco esto y dice, la religión es una forma de conciencia y campo de significaciones vitales y un saber inmediato de lo espiritual o bien de aquello otro en lo que significamos el absoluto, ¿no? Es como si se conociera la verdad inmediata, ¿no?, de lo absoluto a través de la religión. Esta forma de conciencia muestra la característica de representar al espíritu que se sabe a sí mismo en su verdad inmediata. Este proceso es, por decirlo así, la acuñación de una representación, imagen, figura, ropaje o signo de lo absoluto. Entonces, digamos, se señalan varios elementos: el elemento conceptual, el elemento de la verdad o espiritual del saberse así, y cómo este absoluto se representa en una figura, en un ropaje, ¿no? La representación del absoluto y el elemento abstracto. La buena conciencia tiene para sí, representada como objeto, la significación de ser el espíritu universal, que contiene en sí toda esencia y toda realidad, pero no es en la forma de la libre realidad o de la naturaleza que se manifiesta de modo independiente. Tiene figura o la forma del ser, en cuanto es objeto de su conciencia, pero puesto que ésta en la religión se pone en la determinación esencial de ser autoconciencia, la figura es totalmente traslúcida ante sí, y la realidad que contiene encerrada en él y superada en él, precisamente del modo como cuando hablamos de toda realidad, es la realidad pensada universal. Bueno, aquí estamos hablando mucho hegeliano, ¿verdad? Pero en general, aquí lo que me interesa esta cita, que me resulta muy importante, es entender cómo esta buena conciencia tiene un objeto de su representación para el que va a valer todo, pues, ¿no? Es el espíritu universal, que contiene toda esencia, toda verdad, toda realidad, toda sustancia, toda significación, ¿no? Pero, y aquí viene un elemento crítico y negativo de la reflexión de Hegel sobre la religión, esta representación la va a entender solo como una realidad pensada y universal, ¿no? Le va a faltar un componente que es el componente del espíritu real, ¿no? De la propia realización, pero como concepto, es decir, como verdad libre, ¿no? Lo que él planteará después como ciencia. Entonces, digamos que aquí se contrapone necesariamente el absoluto con el saber absoluto con la religión, ¿no? Entonces, cada religión particular
representa a su objeto como el espíritu universal, ¿no? Porque para Hegel, digamos, hay un absoluto. Este absoluto se va representando de diversas maneras, que son las diversas figuras que tiene el absoluto, y digamos, esto es un proceso histórico y son las diferentes religiones que hay, ¿no? Entonces, cada religión particular representa a su objeto como el espíritu universal, puesto que constituye la significación última que representa el absoluto. Hegel llama a esta representación una realidad solo pensada, esto es, el hombre de la experiencia religiosa se define por su conciencia del absoluto, mas no la realización de este su pensamiento. Las figuras de la representación religiosa poseen una realidad determinada, que se contrapone a un en sí, es decir, a este más allá, que es la realización efectiva, de modo que se contrapone interiormente, puesto que está encerrada y superada. Entonces, eso es muy interesante, porque aquí tendríamos una distinción entre las figuras divinas y un absoluto, un más allá que quedaría como un en sí, ¿no? Bueno, el absoluto hegeliano, desde esta perspectiva, es el autoesclarecimiento de la autoconciencia como autoconciencia que se descubre no como figura, representación, sino como concepto, es decir, un ser en sí y para sí. Es una especie de cumplimiento o realización del absoluto en el desarrollo y culminación de la historia de la religión, hasta su formulación como un saber conceptual. Es relevante que la estructura dialéctica y fenomenológica que observa Hegel siempre pone el énfasis entre la figura divina, la representación concreta o particular y un absoluto, un elemento irreductible a la propia conciencia. Esta está determinada por Hegel a ser una forma conceptual. Incluso cuando, o sea, nada más para como rematar con una reflexión, incluso en el cristianismo, que sería la forma más acabada en la que, según Hegel, ¿no? En la que la religión, la conciencia religiosa encuentra la verdad de la autoconciencia, podríamos decir, o que descubre pues que el contenido de esta verdad es el ser allí, el ser real, ¿no? El Cristo, que es un humano, ¿no? Es un humano que representa también lo universal, ¿no? Dirá, todavía necesita el elemento de la libre realidad, ¿no? Solamente es figura, ¿no? Entonces estaría todavía el saber absoluto como un más allá de la religión. Esto en Hegel, ¿no? Bueno, la religión natural. La religión es natural, es para Hegel una religión inmediata. O sea, por ejemplo, la religión cristiana sería una religión mediada históricamente, ¿no? Pero la religión natural es la primera religión. En ella, el espíritu o sí mismo tiene como objeto una figura natural o inmediata. La forma en la que encontramos al espíritu inmediato, que es conciencia de sí, es, a saber, en la forma de lo objetivo. Entonces, ¿qué pasa aquí con la religión natural? Que, digamos, esta representación del espíritu universal se da en la figura de lo más simple, de lo objetivo, ¿no? Que es lo natural, ¿no? Es como lo más opuesto a lo espiritual. La dialéctica entre lo espiritual y lo natural. A partir de esta consideración, podemos pensar una dialéctica entre lo espiritual y lo natural, dialéctica en la que los opuestos se tensan, así como los conceptos. Es decir, que se trata de mantener la diferencia de los conceptos para poder entender lo interesante que es unidad, porque de esto se trata, que el espíritu está en unidad con lo objetivo o con lo natural. Lo espiritual como lo no natural, lo mediado y reflexivo. Eso es el lado del sujeto. Y lo natural como lo objetivo, inmediato y opuesto a la conciencia, ¿no? Entonces aquí se va a dar esta como oposición entre el sujeto, que va a ser espíritu, y lo natural. Eso en el concepto, pero en la religión natural los tenemos en unidad inmediata. El sujeto, el espíritu, está, que es la inteligencia, está en unidad con lo objetivo, con lo natural. La religión inmediata es originalmente la unidad entre lo espiritual y lo natural. Lo espiritual se descubre en lo objetivo con lo que queremos significar en la naturaleza. Entonces, aquí lo más importante es que lo espiritual se descubre en lo objetivo o en la naturaleza. La religión natural es aquella en la que el objeto de la conciencia es pues la naturaleza. Hegel aborda este tema tanto en la fenomenología del espíritu como en las lecciones sobre la filosofía de la religión de 1824 y de 1827.
En nuestra consideración, en la fenomenología del espíritu y en específico en el apartado de la religión natural, Hegel desarrolla una dialéctica de lo divino y lo humano, haciendo especial énfasis en el lado del objeto, y complementa su reflexión sobre la constitución subjetiva de la conciencia religiosa inmediata en las lecciones de 1827 a través de la figura del mago. Entonces, cuando Hegel habla en esas lecciones del mago, es porque le interesa determinar aún más cómo es este tipo de conciencia que ve en la naturaleza, las plantas, el animal, ¿no? Lo espiritual, es decir, la representación del absoluto. La religión de la naturaleza no es una religión en la que los objetos exteriores y físicos son tenidos y venerados como Dios. Esto es muy importante porque no se trata como de simplemente adorar a los objetos físicos, sino que es una religión tal que para el hombre lo supremo es lo espiritual, pero inicialmente en su modalidad inmediata y natural. Esta modalidad primeriza y natural es el hombre existente. Luego, la religión de la naturaleza en cuanto tal contiene un elemento natural, pero no una mera naturalidad exterior y física. Ella tiene inmediatamente lo espiritual, pero lo espiritual natural. Este mismo hombre presente, sensible, presente. Entonces, bueno, esta reflexión me parece muy interesante porque aquí se abre una doble comprensión de la naturaleza del objeto que podríamos llamar divino, que sería lo natural. Porque por un lado, digamos, en el nivel literal, pues sí, es una planta, es lo más objetivo, ¿no? Es una piedra, ¿no? Es la pura objetividad. Pero en ella misma tiene la ambigüedad o el elemento que podríamos llamar simbólico de representar lo espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué se adora? Se adora lo espiritual que se manifiesta en esa planta o en eso natural que es lo más objetivo, pues, ¿no? Por el lado de la representación del absoluto, tenemos la luz, las plantas y los animales, pero por el lado del sujeto nos encontramos al hombre presente y existente. Esto es muy importante porque el sujeto real en la religión natural es el hombre que Hegel va a llamar inculto, es el hombre que no está mediado por la historia o que no es un sujeto teórico, ¿no? En algunas reflexiones, por ejemplo, se dice, no, pues es que no tiene una idea muy clara del efecto y de la causa de esas leyes, ¿no? Pese a esta configuración dialéctica antitética entre lo natural y lo espiritual, la representación inmediata de lo espiritual contiene la relación. Lo espiritual natural como síntesis inmediata es el hombre presente y singular, no ideal, pero sí cabe en este animal singular la significación de que es el principio espiritual o absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, digamos, no solamente estamos observando este objeto que es la luz, la planta, sino el sujeto, ¿no?, de esa religión, que va a ser en algún momento el mago, pero que se caracteriza ¿por qué? Por ser presente, por ser singular, por ser natural, por no ser ideal, ¿no? No es, le llama en algún momento Hegel el Adán Catmón, ¿no? No es un arquetipo, ¿no? Sino es el ser real, el presente, el que está en el presente, ¿no? Bueno, ¿no? Dice, en la religión de la naturaleza, por lo tanto, encontramos el momento inmediato en el que el hombre, ser sí mismo real, está determinado en unidad inmediata con la naturaleza, ¿no? Se toma por objeto un hombre natural en el que se presiente, ¿no? Ese es el elemento como simbólico que está ahí en este objeto de adoración o en este objeto o medium de adoración, que se presiente lo espiritual y que en dado caso tomará el dominio de lo natural desde lo natural, ¿no? Entonces es muy importante también el dominio que adquiere este sujeto sobre la naturaleza. Digamos que sea el dominio de lo espiritual sobre la natural. Dice, caben aclarar dos cosas. ¿Cómo se determina al sujeto como mago y el dominio que adquiere el hombre de la naturaleza a través de la magia? Que bueno, ya es un tema que no vamos a poder abordar aquí por cuestiones de tiempo, pero bueno, pues están ahí las lecciones, esto es una invitación para que se lea, ¿no? Entonces, la primera forma de la representación religiosa tiene su figura en la conciencia inmediata o la certeza sensible. Esta se intuye en la forma del ser, pero no del ser carente de espíritu, sino del ser pleno de espíritu. Este ser pleno del concepto del espíritu
es la figura de la relación simple del espíritu consigo mismo, o la figura de la carencia de figura, es decir, la pura esencia luminosa de la aurora, ¿no? Que todo lo contiene y llena, que en sí es sustancial, pero carente de forma, ¿no? Entonces es la religión de la luz, ¿no? Y es muy interesante porque desde luego toda la Edad Media tiene muchas simbólicas de la luz, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una reflexión de cómo opera la luz en el horizonte de la religión griega, sobre todo, ¿no? Pero bueno, es interesante hacer vínculos, ¿no? Después dice, su ser otro es lo negativo, las tinieblas. La diferencia que hay en dicha esencia se propaga a la sustancia del ser allí y se configura en la forma de la naturaleza. Pues desde luego, como es Hegel, está buscando lo negativo y dice, pues lo negativo no está en la esencia luminosa, ¿no? Porque lo negativo, el no ser, ¿no? Lo otro de la esencia luminosa lo va a poner fuera y lo va a poner en la noche y va a decir, bueno, entonces, ¿dónde queda la diferencia, que es enriquecimiento y multiplicidad, heterogeneidad? Dice, bueno, pues va a estar en el ser allí. Se configura en la forma de la naturaleza, ¿no? Y bueno, otra idea muy interesante es cómo la luz se sacrifica a sí misma para permitir que las demás cosas aparezcan, ¿no? Dice, en esta religión primera, la conciencia se diluye en la sustancia luminosa, la cual permite la diferencia en el mundo. Pero la diferencia no cobra una verdadera distinción. La negatividad sigue quedando como exterior, no se ha realizado todavía, ni se ha tomado como contradicción la diferencia entre sujeto y objeto, ni la multiplicidad de los seres creados como determinaciones que son para sí y que tienen en su diferencia su negatividad en las que se puede ahondar. La negación en este caso se resuelve en la noche ciega, universal, sin sustancia y sin diferenciación, pero no en la distinción de un otro singular. Entonces, en un segundo momento aparecerá esta diferenciación en distintas religiones. Quiero ver si ya me están diciendo que ya se me acaba el tiempo, pero no veo eso. Entonces, bueno, ya casi acabo, ¿eh? O sea, ya casi acabo. Bueno, es muy interesante esto, ¿no? ¿Cómo dice Hegel? Bueno, pues es que todavía hace falta la diferenciación entre sujeto y objeto. Eso es muy interesante porque en la religión natural no hay distinción sujeto-objeto. Ese dualismo kantiano, que podríamos sintetizarlo en Kant, no está aquí presente, sino que el sujeto, el hombre es el hombre presente, está en unidad inmediata con la naturaleza, ¿no? Bueno, lo demás ya lo comenté. Miren, esta ya es mi última diapositiva y paso a las conclusiones. Dice, las figuras de esta religión deben desaparecer o más bien desarrollarse, puesto que el ser inmediato que se pone frente a su conciencia es por sí mismo el poder negativo proyectado en la singularidad, ¿no? Entonces la negatividad se proyecta, digamos, buscando lo particular, buscando lo singular. Dice, la luz pura proyecta su simplicidad como una infinitud de formas separadas y se ofrece como víctima, o sea, es como que se sacrifica. Se sacrifica al ser para sí. Eso también podemos entenderlo como un ser que se ha hecho a un lado, como figura divina, y se vuelve no esencial, puesto que esencial viene a ser el ser para sí, o sea, el ser determinado, el ser real, el ser diferenciado, ¿no? Pero natural, ¿no? De modo que lo singular tome la subsistencia de la substancia, ¿no? Entonces, lo singular va entonces a obtener la riqueza de lo que llamamos la esencia universal o la sustancia, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las conclusiones, ¿no? ¿Ya alguna duda? Pues en las preguntas, ¿no? Uno, ¿no? La religión es el espíritu que se sabe a sí mismo de un modo inmediato. Es su propia autoconciencia pura, ¿no? Es conciencia inmediata de lo absoluto, ¿no? Es decir, que en la religión el hombre tiene como objeto la representación de lo espiritual, ¿sí? Más bien sería todavía del espíritu absoluto, es decir, de sí mismo, más de lo espiritual como representación de la totalidad o del espíritu universal. Entonces, esa es una de las razones por las que la religión es tan importante para el pensamiento de Hegel, ¿no? Se complementaría con el elemento espiritual, ¿no? Espíritu absoluto y espíritu objetivo, ¿no? Dice, que sea la historia, dice, la religión natural es el modo inmediato
en el que se encuentra el espíritu y la naturaleza. Es decir, que se representa en la naturaleza al espíritu absoluto. Y esta es su representación más elemental o simple. Y luego, la religión natural de la naturaleza tiene como objeto la multiplicidad viva, al hombre presente y sensible de la certeza sensible, ¿no? Bueno, como redundante, pero bueno, es una categoría, ¿no? Pero qué importante o qué interesante es como que recobrar este concepto de qué es lo natural, lo concreto, particular en el hombre, su sensibilidad, ¿no? Y que va a mantenerse, pienso yo, en las reflexiones de la religión natural. Después dice, la primera figura de la representación espiritual es la ausencia de figura, la esencia luminosa, que se diluye para dar paso a la multiplicidad infinita de espíritus. Y luego ya por último, en el hombre natural, lo espiritual se determina como magia, poder sobre la naturaleza, fundado en la característica de que el hombre es un ser espiritual y por eso puede sobreponerse a la naturaleza y tiene poder sobre ella. El problema, bueno, aquí me queda pendiente el problema de la teoría y de la magia, de cuál sería su distinción. Pero bueno, espero que no haya sido una ponencia muy atropellada. Pero pues agradezco mucho la participación en este coloquio. Es pues un gran logro para mí, estoy muy contento y además también estoy muy contento de compartir el espacio con los colegas y bueno, pues desde luego mi último agradecimiento es para el público, para la gente que nos hace el favor de escucharnos. Muy bien, amigo, muchas gracias por tu exposición sobre el fenómeno de la religión en Hegel. Es una dialéctica muy particular, es muy enredada, es difícil explicarla en tan poco tiempo. Y bueno, pues muchas gracias, amigo, por el esfuerzo enorme y pues, gracias de verdad por estar aquí, por la exposición. Y bueno, pues voy a dar paso a la siguiente exposición. Le agradezco muchísimo a Eduardo Obregón que esté aquí, que nos permita escuchar su presentación al respecto de Kierkegaard. Bueno, el maestro Eduardo Obregón es maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México, por nuestra Facultad de Filosofía y Letras, es profesor en media superior y el día de hoy pues viene con el tema El amor mandado y su vínculo con la libertad, un análisis sobre las obras del amor de Soren Kierkegaard. Y pues muy agradecido por tu asistencia, por tu presencia aquí, Eduardo, y adelante, cuando quieras empezar. Buenas tardes, doctor Ernesto. Muchas gracias por la presentación. Me da mucho gusto saludarlo. Igual a la doctora Julieta Lizaola por la organización y pues también reconocer el trabajo de los compañeros, de Luis Alberto, del doctor Fernando Aurelio, que me ha parecido muy interesante. Y bueno, el día de hoy yo voy a presentarles este trabajo que, como el doctor Ernesto ya lo señaló, se llama El amor mandado y su vínculo con la libertad, un análisis sobre las obras del amor de Soren Kierkegaard. Este trabajo versará sobre esta obra, ¿no? La iré complementando con algunos comentarios y bueno, voy a comenzar con su lectura. Primero voy a ahondar un poco en el contexto, en el cómo surge esta obra. Y bueno, me parece fundamental decir que esta obra en la vida de Soren Kierkegaard se escribe en el año de 1847. Aparece el mismo año en la cual, bueno, se publica también eh, los discursos edificantes para diversos estados de ánimo, donde, bueno, hay una edición donde ahí viene un discurso ocasional, donde vienen el Evangelio de los Sufrimientos, y bueno, un año después también de obras tan importantes como el Postscriptum, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar paso a la lectura e iré añadiendo algunos comentarios a la presentación. Entonces, dice lo siguiente: contexto y fundamento del amor. Las obras del amor, meditaciones cristianas en forma de discursos, se publican el 29 de septiembre de 1847, aunque el propio Kierkegaard señala que ya había concluido su redacción desde el 2 de agosto de ese mismo año. De hecho, un aspecto también fundamental es que esta obra va a tener una audiencia con el monarca de Dinamarca, en la cual va a quedar muy conmovido al escuchar una parte de la primera, porque esta obra está dividida en dos partes. Entonces Kierkegaard va a leer
una parte que se llama El amor es un asunto de conciencia, la cual el monarca queda muy conmovido, y también tiene una audiencia con el primado de la iglesia danesa, que es Münster, el cual no es, parece que no recibe tan bien esta obra, estas meditaciones, y Kierkegaard en su propio diario va a decir que esta reunión es la que hizo aquel septiembre del 47 tan breve y tan frío como para su obra, ¿no? Bueno, estas meditaciones, en estas meditaciones encontramos un elogio al amor cristiano que se relaciona con la caridad y el amor al prójimo. Y si bien, bueno, este tema ya no es nuevo, no es que es la primera vez que Kierkegaard hable de este tema, sino que ya lo había desarrollado en obras anteriores como o lo uno o lo otro, un fragmento de vida, por señalar alguna, pero también podemos encontrar en etapas en el camino de la vida, por ejemplo, in Vino Veritas, por señalar algunas, es aquí donde el danés se adentra de lleno a la naturaleza y manifestaciones del amor como deber, para intentar colocarnos en una relación nueva con el mundo y con nosotros mismos. Razón por la cual, ya desde el prólogo hay una invitación para leer estas meditaciones en voz alta y con lentitud, pues su intención será la de gestar una metamorfosis en el corazón del lector, ¿no? Eso es lo que dice en el prólogo. También muy importante señalar que en la oración inicial, que la oración no es, la crea Kierkegaard, ¿no? Señala que no se puede hablar del amor adecuadamente si eliminamos a Dios. Entonces, la obra, como ya les llegué a comentar, se encuentra dividida en dos partes. En la primera hablará sobre la vida oculta del amor, el deber de amar al prójimo y la naturaleza del amor religioso expuesta en 8 meditaciones, en 8 series de meditaciones. Y en la segunda parte hablará de los frutos del amor y la desarrollará en 10 meditaciones respectivamente. El amor en la obra kierkegaardiana tiene una vida secreta, pues emerge de un lugar misterioso y enigmático. Si bien se pueden ver las obras del amor o explorar su esencia, jamás se llegará al dulce manantial del cual emanan las mismas, porque su naturaleza está oculta. El danés nos colocará un ejemplo para entender lo anterior. Podríamos observar las texturas, los colores y los olores de una flor, pero no por eso llegamos a ver aquello que la mantiene viva, la savia, pues ésta se oculta a cualquier mirada curiosa. Así, lo que se puede ver son las obras del amor, mas no el fundamento que es Dios y quien es el que ha colocado el amor en cada corazón humano. Aquí voy a hacer una cita a las obras del amor. Estoy utilizando la de Editorial Guadarrama, la traducción que hizo de Demetrio Gutiérrez, y dice lo siguiente en la página 52. La vida secreta del amor se desarrolla en la intimidad más profunda e insondable, y con ello también en una inescrutable armonía con la totalidad de la existencia. Como el lago tranquilo se ahonda oscuramente en el profundo manantial, así el amor del hombre se fundamenta enigmáticamente en el de Dios. El hecho de que Dios sea el fundamento mismo del amor y que éste se encuentre en los corazones humanos es importante para Kierkegaard, porque nos lleva a dos consideraciones fundamentales. La primera es que hay un elemento eterno en cada individuo, y la segunda es que todos los hombres están hechos para amar. Quieren amar y ser amados. Sin embargo, el amor tiene diversas manifestaciones y podemos asegurar que existen escalas de perfección en el amor. Así, por ejemplo, Francesco Ralba realiza un análisis de esta obra, señala que dentro de la obra kierkegaardiana, el amor es aquello que hace que la vida merezca ser vivida. Es una potencia interior que debería conducir al hombre hacia afuera, a la entrega desinteresada, para edificarse hacia la interioridad, ¿no? O sea, se da hacia los demás, pero en ese sentido me edifica a mí mismo. Amar no significa renunciar a la individualidad, sino liberar a esa individualidad del ego para poderla dar generosamente a los demás. Esto lo dice Francesc en un texto que se llama La esencia del amor en Kierkegaard, interpretación de las obras del amor, 1847. Ahora bien, para ahondar en la idea o en lo que señala sobre el amor como deber Søren Kierkegaard en esta obra, esta no parte o no nos dice lo que es como si fuera una receta, ¿no?
empieza discutiendo sobre la noción de amor que nosotros inmediatamente tenemos, ¿no? Y también, bueno, va a trabajar lo que él entiende como la inmediatez del amor, ¿no? Para esto me voy a referir a otra obra que es O lo uno o lo otro, con mayor precisión en los estadios eróticos inmediatos, para revisar qué nos decía ahí sobre, por ejemplo, Don Giovanni, ¿no? Que es la imagen de la inmediatez por excelencia, para ver cómo es para entender un poco más sobre el amor inmediato, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, el amor inmediato se trabaja con mayor profundidad en la obra Los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical, que forma parte de O lo uno o lo otro, un fragmento de vida. El seudónimo es Víctor Eremita. El seductor musical, Don Giovanni, se mueve por el deseo que a lo largo de la obra musical se expande y contagia a todos los demás, con excepción del comendador. Sin embargo, ese deseo latente en él necesita de continuas actualizaciones, es decir, después de gozar de una mujer, debe de buscar a otra y otra más. Su deseo es superior a cualquier otro, porque es absoluto, y se impone a las particularidades que presenta la existencia. Por esta razón no es afectado por nada, ni por el odio de doña Elvira, ni por la figura del comendador, porque se renueva perpetuamente en tanto que goza de la dulzura del momento específico. Aquí voy a citar a los estadios eróticos inmediatos, lo que nos dice el seudónimo. Dice: cuando don Juan es concebido musicalmente, escucho en él toda la infinitud de la pasión, pero también su infinito poder al que nada puede resistirse. Escucho el salvaje apetito del deseo, pero también la absoluta victoria de ese deseo, a la que sería vano querer oponer resistencia. Si el pensamiento se detiene alguna vez en el obstáculo, este tiene el sentido de avivar la pasión más bien que el de oponérsele realmente. El goce se acrecienta, la victoria es segura y el obstáculo no es sino un incentivo. Esto, como les decía, viene en los estadios eróticos inmediatos. Trabajé con la editorial Trota y viene en la página 125. En este caso, el sumo bien para don Giovanni consiste en la actualización perpetua del placer, es decir, el vivir en el placer. Sus decisiones y su personalidad colocan en una continua agitación a todos, los seducen. Pero esto no es más que un falso reflejo de la libertad, porque él es dependiente de su deseo y de sus pasiones. Así no se mueve con libertad en el mundo, porque su deseo precisa una constante actualización que lo vuelcan hacia el exterior, a la búsqueda de nuevos placeres. Don Giovanni está atrapado en la inmediatez, y cuando parece que cabalga sin pesares fuera del convento, una vez que deja doña Elvira, debemos de afinar la vista, pues la desesperación se apodera de él y huye presuroso al encuentro de nuevos placeres que duren, aunque sea un momento más, y que esto le permita mantener su fuerza y conducir su existencia. Jacobo Zavallo, un estudioso de esta obra, nos dice en El espejismo de la inmediatez que el rechazo de la reflexión filosófica supone en el esteta el pretexto para realizar gozosamente una huida hacia adelante, una fuga en la pseudoeternidad del instante para la realización de lo irrealizable, frustrante y definitivamente frustrada cuando al final se da completándose la propia finitud. La crítica que Soren Kierkegaard realiza en las obras del amor, Meditaciones cristianas en forma de discursos, versa sobre el hecho de identificar en el amor inmediato la semilla del egoísmo que todo lo quiere para sí. Este amor no comprende la desposesión, sino el apego al otro. Vive sometido a las pasiones tiranas y a la búsqueda de la simpatía o correspondencia de la persona amada. Así, se puede afirmar que es un amor ligado finitamente a otra persona y dependiente en todo momento de las pasiones. Si bien este amor se encuentra claramente nutrido por la fuente eterna que es Dios, lo traiciona por medio de su actuar, pues en todo momento se mueve por un interés personal que se expone a los cambios. El amor inmediato compara, es una característica que también señala Kierkegaard en la obra. Es decir, es calculador de cuánto dar a partir de lo que recibe. Así, por ejemplo, si un amante descubre que su amada no lo ama tanto como él espera, prefiere ser cuidadoso y no entregarse por completo, porque podría salir engañado. Y entre los seres humanos, ser engañado es pasar por tonto. Con la comparación viene la transmutación del amor, porque la molestia hace que todo el amor que se tenía de pronto se convierta en celos o en desprecio por el otro ser. En esencia, este amor
quiere amar eternamente, pero no ligarse al deber de amar con el cual se introduce la eternidad. Así va colocando pruebas que le permitan estar seguro de su amor, medir si con el paso de los días aún es correspondido, y aunque llegase a triunfar y quedarse junto a su amada, la costumbre es otro elemento que él pone, en el cual coloca un énfasis importante. La costumbre es esa fierecilla que adormece al amor y le arrebata la belleza de los primeros días, ¿no? De hecho, él también señala, bueno, la sabiduría mundana dice, no es que la costumbre haya invadido nuestro amor, es que ha madurado, ¿no? Dice, no, no es cierto, no es que ha madurado, es que la costumbre se ha introducido en el amor. El amor inmediato es así dependiente del amado y de las pasiones, calculador de todos los movimientos que vaya a realizar el otro. Su entrega está colmada de interés y está expuesto al continuo cambio del tiempo. Aquí cito a las obras del amor, ¿no? En la página 66 y 67, donde dice, este amor no es todavía lo eterno, es un hermoso vértigo de lo infinito, y su expresión más elevada es el necio atrevimiento de lo enigmático. Por este camino incluso se atreven a formular otra expresión más vertiginosa, amar a un hombre más que a Dios. Y esta estupidez temeraria le agrada al poeta de sobremanera. Los ojos se le empapan deliciosamente de lágrimas y se le pone a cantar. Pero el cristianismo nos enseña que todo esto no es más que una blasfemia. En cambio, el cristianismo enseña que hay que amar al prójimo, amar a toda la raza, a todos los hombres, incluso al enemigo, sin hacer ninguna excepción ni por simpatía ni por antipatía. Y con esto, bueno, ya igual podremos ir viendo lo complicado del planteamiento kierkegaardiano. El amor inmediato es un amor desesperado, que se preocupa y se angustia por el tiempo, porque al final no sabe cuándo terminará ese dulce encandilamiento. Como se dijo, su amor está alimentado de la fuente eterna, y claro que anhela amar eternamente. Es un vértigo, ¿no? Un hermoso vértigo por lo infinito, nos dice Kierkegaard. Pero en todo momento rehuye del deber. La desgracia no consiste en el fracaso de su deseo, sino que de fondo carezca de lo eterno. Desesperar significa que lo eterno no esté presente. Obviamente, en 1849, en la enfermedad mortal, Kierkegaard va a ahondar en lo que es la desesperación y la va a definir como una enfermedad espiritual, como un desequilibrio entre las potencialidades del yo, entre finitud e infinitud, entre necesidad y libertad. Pero en este caso específico, en las obras del amor, nos dice que ese desequilibrio consiste en que lo eterno no se encuentra presente en la relación que es cada ser humano. Ahora bien, voy a pasar al análisis ahora del amor religioso mandado, que es lo que nos dice en esta obra, y señala que en contraste al amor inmediato se encuentra el amor religioso mandado. En él, el amante auténtico no se detiene en la negociación o en el pensamiento de la correspondencia amorosa. Se entrega por completo al otro, se da, y aunque llegue a saber que puede resultar engañado, decide creerlo todo, por eso jamás quedará defraudado. Kierkegaard parte del supuesto de que todos los hombres se aman a sí mismos. Incluso el cristianismo sabe que todos los hombres se aman. Sin embargo, en la temporalidad, este amor se convierte en puro egoísmo. El amor auténtico no viene a eliminar el amor de sí. Tampoco viene a negar la inmediatez del amor o a rechazar la predilección humana. No quiere desaparecer la amistad, el noviazgo o el matrimonio, sino transformarlo. Tampoco desea quedarse en la mera inmediatez que siembra el egoísmo en los corazones, sino que por medio del deber pasar a un amor mediado por Dios y que le dé plenitud. El amor mandado, revelado en el Nuevo Testamento, según las consideraciones kierkegaardianas, es el que generó aquí una revolución absoluta, porque introduce en la temporalidad el elemento de la eternidad. Únicamente cuando el amor se convierte en deber, está eternamente protegido contra todo cambio, liberado de un objeto determinado y asegurado por toda la eternidad contra la desesperación. Para el filósofo danés, el amor mandado no afina la mirada sobre alguna particularidad excéntrica o extraordinaria del otro, sino que por medio del deber coloca delante de sí la tarea de amarlo, más allá de alguna determinación particular. El amor se convierte así en la raíz de la liberación, porque el amante ya no se detiene en pensar en la correspondencia, o si con el devenir del tiempo el amor por la otra persona se irá esfumando, o incluso si esto se va a transformar en celos, en odio, en rencor. El amor elimina el egoísmo, porque purifica el corazón por medio del deber. Desecha de sí toda la servidumbre tirana de la predilección, con el fin de poner delante del hombre una sola tarea: amarás al prójimo
como a ti mismo. Y algo que nos pone, o algo que continuamente señala es, no se trata de que nosotros escuchemos el mandato de amarás al prójimo y entonces yo ya per se lo he interiorizado y ya lo puedo aplicar con los demás. No, es un proceso muy complicado, ¿no? Purificar el corazón no se da de la noche a la mañana. Es una tarea, y es una tarea para toda la vida. Cuando el amor se liga al mandato, tú debes amar, está protegido contra la desesperación, en tanto que ya reconoce el elemento eterno que está en el corazón. La eternidad debe ser aquello que subsista a pesar de los cambios del tiempo, aquello que no sea afectado por una u otra pasión y no se modifique en algo más cuando todo encandilamiento del enamoramiento haya pasado. El mandato es un imperativo que cuida el amor de toda transfiguración porque permanece, aunque la desgracia llegue a afligir al amante. El filósofo danés nos brindará ejemplos diversos de esto para comprender lo que he señalado ahorita. Dice, mientras un amante puede entristecerse, ¿no? Mientras una persona puede entristecerse porque su amada lo ha dejado, el amante auténtico dice, yo te seguiré amando. Y señala que la seguirá amando incluso aunque lo llegue a odiar. Si a otro la muerte le arrebata a un ser querido y la sabiduría mundana le dice que pronto pasará el dolor y que dejará de extrañarlo, el mandato aparece delante del amante auténtico y le dice que lo siga amando a pesar de la terrible pérdida. Aquí nos viene, bueno, aquí voy a citar a Soren Kierkegaard otra vez en la página 80 de Las Obras del Amor, y nos va a decir algo muy peculiar, ¿no? Parece que esto él lo comparte, pero en primera persona con nosotros. Dice, ¿se te ha pasado la idea de que debes amar? O sea, como verdaderamente sí lo has pensado. Sé sincero. O para no meterte en aprietos de sinceridad, yo mismo te confesaré sinceramente que muchísimas veces en mi vida me he sentido tremendamente asombrado porque con frecuencia me pareció como que el amor lo perdía todo con eso del deber, cuando en realidad lo gana todo. Sé sincero. Y considere tú también que cosa que probablemente le ha sucedido a la mayoría de los hombres, que cuando leíste las ardorosas descripciones de los poetas acerca del amor y de la amistad, te parecieron algo muchísimo más elevado que esa pobre expresión de tú debes amar. El amor eterno purifica el corazón y libera al individuo del ego que lo habita al colocarle un deber delante de sí. Libertad no es sinónimo de libre albedrío en esta obra. No es sin elegir entre o lo uno o lo otro según le convenga a un individuo en particular, sino elegirse a sí mismo, reconociendo el elemento eterno que se encuentra presente en los corazones, y así religarse a la fuente eterna. Dicho esto, podemos afirmar que para Kierkegaard, Dios no es un obstáculo para el proceso de liberación, sino aquella fuerza que emana del corazón y que lo llama desde la interioridad a ser libre. Francesc da una definición bastante bonita sobre, y creo que bastante acertada sobre la libertad en Kierkegaard. Dice, la libertad, tal y como la percibe Kierkegaard, no es un mero ejercicio de elegir entre dos o más alternativas. A modo de libre albedrío, es un proceso de liberación del ego cuyo final es la plenitud del ser humano y la plena expresión de aquella fuente eterna de amor que lo nutre. Únicamente cuando se reconoce el elemento de lo eterno por medio del deber, del amor, el individuo queda liberado de las preocupaciones temporales que lo aflijan, como puede ser la correspondencia. El amor se convierte en un deber universal. Sin embargo, basta amar a un solo hombre para amar a todos los demás. El prójimo que nos señala el deber no es una abstracción del pensamiento, sino el más próximo a ti, aquel hombre que tienes delante, sea tu amigo, sea tu esposa o incluso tu enemigo. El deber ordena amar sin condiciones ni restricciones. Así dice Alstair Hannay, que es otro estudioso de Kierkegaard, el amor cristiano implica una forma de apertura. Amar al prójimo significa amar a cualquier hombre. Así la indiferencia frente a lo externo no equivale a hacerse de la vista gorda. El amor cristiano se refiere a personas de carne y hueso y no a sus almas inmortales cuando las consideramos como algo oculto para el ojo. Bueno, por otro lado, el amor religioso permanece en todo momento. A pesar de los dolores y los desencantos humanos, porque algo dice Kierkegaard, no, con el deber, ¿no? El cristianismo no viene a eliminar el sufrimiento humano, el verdadero amante decide seguir amando, porque no comprende su relación con los otros como un binomio, amante-amado, sino tripartitamente, yo, Dios y el prójimo. Mi amor hacia el otro está sostenido por Dios. El binomio puede romperse en cualquier momento cuando el amante o el amado deciden terminar la relación. Sin embargo, en una relación tripartita, aunque el otro se retire y lo abandone por odio, por indiferencia o por cualquier razón, el amante decide permanecer.
pues ha pactado con el fundamento eterno. Si el amor mundano repara en la ruptura y en consecuencia en el pasado, es decir, en encontrar las causas que condujeron a la separación, el amor religioso coloca el acento en el futuro, en el deber, es decir, en la posibilidad, porque ahí se encuentra lo eterno, razón por la cual no abandona su amor, ya que éste no es capaz de envejecer, ni tampoco precipita las cosas para buscar por cualquier medio que el otro regrese a la relación tripartita. El amor no cambia, no envejece, y en su espera trabaja continuamente en amar al prójimo. Por eso, y cito a Kierkegaard, si el que no comprendió a su debido tiempo, el que se mostró frío ante su comportamiento o el que llegó a odiarle se deciden volver a él algún día, lo encontrarán el mismo que era, sin haber cambiado nada, con la misma nostalgia de la eternidad que le devoraba y con la misma calma imperturbable a través del tiempo. Su amor es eterno, se relaciona esencialmente con la eternidad y en ella descansa. Esta es la razón de que a cada momento espere lo mismo que eternamente espera, y esto se le debe el que no haya ninguna inquietud en su espera, ya que en la eternidad hay mucho tiempo. Y bueno, voy a llegar a las conclusiones para no pasarme del tiempo. Lo que podríamos ver en este análisis de las obras del amor es que mientras los seres humanos viven, sí es inevitable que formen lazos fraternos con aquellos individuos que despiertan en mayor medida sus simpatías, ¿no? Es normal, dice, que nosotros sintamos una predilección por alguien. Kierkegaard no se opone a estas relaciones, ni mucho menos nos dice que debamos de romper con cada una de ellas para cumplir el mandamiento tal y como ordena el Nuevo Testamento. Sin embargo, sí coloca el énfasis en el hecho de mirar al prójimo antes que a tu esposa, a tu amigo o a tu hermano, con el fin de no hacer excepciones con los demás seres que nos rodean. Él habla de un corazón dividido. Un corazón dividido es el que quiere muchas cosas, ¿no? Y es aquel que busca diversos bienes en el exterior para satisfacer sus deseos, ¿no? Busca querer a muchas personas y un día se encanta con una y otro día con otra, pero también esto lo puede llegar a querer la riqueza o a ser amado o a obtener poder. Y sin embargo, dice, el amor mandado es el que intenta ir purificando al corazón para querer una sola cosa, aquella que no enseñan los años o la experiencia, la eternidad que está presente en cada corazón y aquella que puede transfigurar nuestras relaciones con los demás, es decir, perfeccionarlas. También Demetrio llega a decir, ¿no? Una vez que nosotros entramos en o una vez que estamos ejercitando para que en el amor como deber, vemos este mundo de manera diferente, ¿no? Termino con esto. Así no se trata de elegir lo eterno para desdeñar lo mundano, sino reconocer lo eterno y lo temporal que están presentes en cada individuo particular. Hacia el final de las obras del amor, el filósofo danés señala que el amor religioso no vino a eliminar la belleza del amor inmediato, tampoco a renegar de las relaciones que los seres humanos forman dentro de las sociedades, sino a introducir el deber para darle plenitud al amor, cuidarlo de los cambios continuos que acontecen en la temporalidad, brindarle una verdadera libertad a los seres humanos y rejuvenecerlo a cada momento por medio de la acción que tiene una tarea delante de sí. Amarás al prójimo como a ti mismo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta exposición sobre los problemas de lo que significa amar en Kierkegaard. Como ven, hay muchas diferencias entre tipos de amor y bueno, resulta muy interesante hacer la reconstrucción con la obra de Kierkegaard. Muchísimas gracias de verdad, Eduardo, por estar aquí. Y pues pasaría a la última presentación del día de hoy. Pues me da mucho gusto también desde Zacatecas hasta pues esta presentación al doctor Sergio Espinosa Proa de la Universidad de Zacatecas, es profesor en la Universidad de Zacatecas. Y bueno, el día de hoy va a dar el tema después del cristianismo. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias por la invitación y por la moderación, Ernesto. A ver, sin preámbulos, porque creo que va a haber tiempo para discutirlo, ¿no? Espero. Es difícil no estar de acuerdo con Mark Taylor, es catedrático de la Columbia University, cuando afirma, en parte saqué el título de esta ponencia de su libro, se llama Después de Dios,
la religión y las redes de la ciencia, el arte, las finanzas y la política, que es de 2011 en Editorial Ciruela, pero que el original es de 2007. Bueno, la idea de Taylor es esta, que sin la religión no es posible comprender la modernidad. Pero más difícil todavía es no estar de acuerdo cuando asegura que la secularización es parte de la religión, no su despedida. Son dos tesis que son muy interesantes. La primera, bueno, no se conoce hasta ahora una sociedad que no tenga religión. Está bien, ese es un poco como un dato del que partimos, pero que la secularización no sea lo contrario de la religión, sino parte de ella, eso sí es mucho más polémico, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo en las dos cosas. Las perspectivas críticas, dice Taylor, que no hay que confundir con Charles Taylor, el canadiense que hace toda un estudio sobre la edad secular. Este es Mark y es de Columbia, es gringo, no es canadiense. Bueno, dice Mark Taylor, las perspectivas críticas están totalmente imbricadas con las tradiciones judía y cristiana. Es muy interesante. Hasta ahí. Pero lo que no se antoja necesario es seguirlo fielmente hasta el final de su recorrido, hasta el final del recorrido de Taylor. Pues al cabo estima que no hay salida de la religión. No hay salida. Es decir, que solo una religión de recambio puede en Occidente reemplazar al cristianismo, que ya lleva 2000 años y ya estuvo, ¿no? Bueno, nada va a sacar al cristianismo, salvo otra religión. ¿Cuál es la otra religión que nos está proponiendo Mark Taylor? A saber, la religión de la creatividad individual. Entonces es interesante. Lo que hace Taylor, digo, puede dar risa, pero sí es interesante. Entonces uno se detiene un poco y bueno, ¿qué es lo que puede echar afuera al cristianismo? Porque apesta desde hace muchos años. ¿Qué? Pues la religión de la creatividad individual. Entonces uno realmente dice, no me estás hablando en serio, ¿sí? Bueno, es que ninguna ilustración, ni siquiera la más radical, como la de Spinoza, por ejemplo, ha podido nunca contra el cristianismo. Su convicción es, por un lado, la convicción de Taylor, es poderosamente persuasiva. No puede existir ninguna sociedad desprovista de religión. Es poderosa esta convicción, pero también frágil, porque quizá extienda el alcance de la religión más allá de lo que, sin romperse, tal concepto de religión podría abarcar. Taylor propone de entrada una concepción pregnante, impregna toda la sociedad de la religión. No es lo que hacemos en las iglesias o en los templos. La religión no está confinada al espacio sagrado de las iglesias, está afuera, está en la calle, está en la forma en que hablamos y nos vestimos y todo, los cohetes, todo es parte de la religión. Esa es lo que tiene que hacer Taylor, que pues, es catedrático, dirige un departamento de filosofía de la religión en la Columbia University, a un lado de Stanford. Bueno,
no corresponde este concepto de religión por completo a eso que los creyentes se imaginan de ella, de la religión. No corresponde, no tiene nada que ver, pero menos todavía a aquello, no corresponde este concepto que nos propone Taylor, a aquello que los no creyentes suponen. Al parecer, solo Mark Taylor sabe dónde empieza y dónde termina la religión. No pertenece, por lo pronto, a ninguna de las categorías mencionadas. Solo sabemos, sin necesidad de que nos lo confiese, que el tema durante años le ha obsesionado. Es lo que nos dice el scholar. Por lo demás, ir en contra de la religión es religioso. Ir en contra de la religión es religioso. Eso es lo que nos dice. De ese modo, no es posible salir del círculo vicioso. Es similar al argumento sobre la imposibilidad de ir más allá del lenguaje. Si se puede decir, como por ejemplo, lo místico, según Wittgenstein, está automáticamente dentro del lenguaje. O sea, sabemos que Wittgenstein dijo, pues lo místico no hay nada místico en el mundo. Lo místico es que exista el mundo, que haya mundo. O sea, está afuera del mundo lo místico. Y sin embargo dice, lo místico, entonces una interpretación muy automática, así muy rígida, diría, si lo puedes decir, está en el lenguaje y por lo tanto todo está dentro del lenguaje. Bueno, porque según esta visión, no hay afuera pensable. Fuera del lenguaje no hay nada pensable. Todo es lenguaje. De manera análoga, todo es religión. Hasta lo que no. Y esto, incluso más. No hay dónde hacerse, a dónde hacerse. En este rasgo se parece al psicoanálisis. Así de enloquecido, ¿no? Está el planteamiento el efecto es irremediablemente paradójico. Aceptamos sin mucho problema que en el mundo occidental efectivamente no se ha salido de la religión, pero no que ello resulte enteramente imposible. Ese es el problema, ¿no? Que hay un afuera del cristianismo es quizás menos que una idea, una especie de presagio, de aroma, de corazonada, que a mí personalmente me ha servido para orientarme en una realidad que ciertamente resulta abigarrada, hasta delirio. Para ello no veo la necesidad de ir demasiado lejos. Disponemos de una beta de increíble riqueza y profundidad en dos autores modernos que se han asomado a ese afuera del cristianismo. O sea, mi idea es que por supuesto que hay una afuera del cristianismo. No me digan que no hay salida, porque todas las sociedades son religiosas y si quitamos y exterminamos a la religión, nos van a salir como en el efecto cucaracha. Va a pasar un tren y les pido que aguanten. Viene bajando. Bueno, hay dos pensadores. Eso es lo interesante de la filosofía. Es personal, no es un sistema. Es personal, es lo que piensa la gente excepcionalmente visionaria. Hay dos pensadores que se han asomado a ese afuera. Me refiero, obviamente, a Baruch Spinoza, un judío flamenco cuya ascendencia hispánica no apeteció ser miembro de los marranos, por eso se fueron a Holanda, siguieron siendo judíos, del siglo XVII, y a Friedrich Nietzsche, un enfermizo filólogo del siglo XIX. Casi no se requiere nada más. Bueno,
para el propósito de esta ponencia aquí en el Congreso y en el Simposio de Filosofía de la Religión, yo voy a continuar un tramo nada más con el libro de Mark Taylor. El profesor Taylor, y criticándolo, siguiendo dócil y diligentemente las pautas del establishment académico de su país, resume en la introducción de su libro el contenido de cada sección. El primer capítulo es eminentemente teórico y su propósito es ampliar, hay que subrayar la palabra ampliar, la definición de religión, para que no sea tan arduo ni tan arbitrario sostener todo el peso del argumento. Este argumento que no se puede salir de la religión, pues claro, si la amplía, pues no hay salida, ¿no?, de la religión. El segundo y el tercer capítulos tratan de la importancia, y esto es bien interesante lo que hace, la importancia de Lutero, no Calvino, hay que tomar en cuenta eso. O sea, Taylor está en Estados Unidos, que es calvinista hasta la pared de enfrente. No, él dice Lutero es el que hay que considerar. A Lutero para la formación de la modernidad y de su paradójica perpetuidad en los tiempos que corren. El cuarto capítulo aborda el problema de la secularización, que lo enfoca como un fenómeno propiamente religioso, ya lo dije al principio. El quinto y el sexto capítulos se detienen en los importantes cambios verificados durante el siglo XX, que tienen que ver con el retorno al arte como forma religiosa, específicamente moderna. El arte, lo sagrado está en el arte, no en la iglesia o lo que hay de arte en las iglesias. Curioso que lo relacione con Lutero, ¿no? Los capítulos finales, por último, se dedican a combatir en el papel las formas absolutistas de la religión, para explicar que es mucho mejor una versión, esa es la palabra que le encanta a Taylor, relacionalista, no relativista, porque está medio quemada esa palabra, ¿no? Así es posmoderno y no sé qué. Él habla de relacionalismo. Es lo mismo, pero le encanta la palabra. A fin de evitar, con esta versión, evitar la recaída en una religiosidad excluyente y belicosa. O sea, está enfrente de él está el problema del Islam, ¿no? De las formas fundamentalistas del Islam. He aquí su propuesta, y cito sus palabras. Después de Dios, o sea, ya ni siquiera se cuestiona la cuestión de que es que hay que volver a Dios. Y no, ya, por favor, no, ya. Después de Dios, lo divino no está en otra parte, sino que es la creatividad emergente, ¿suena bien? Que creatividad emergente que configura, desfigura y reconfigura el infinito tejido de la vida. Una religión sin Dios deriva, siguen siendo palabras de Taylor, una religión sin Dios deriva en una ética sin absolutos, que promueve y preserva la emergencia creadora de la vida en todo el planeta. No suena tan mal, hasta ahí las palabras de él. No suena tan mal después de todo, no en cualquier caso en el papel. Solo que el talante utópico o irreal o ilusorio que la recorre o infantil, vamos a decirlo, no puede disimularse. Esta religión de la creatividad sigue siendo cristiana, concretamente luterana, por donde quiera que se le mire. Pero no nos queda aún claro qué significa que sea o continúe siendo una religión. La creatividad individual
una religión? ¿Le dedicaremos un altar a los compactos y a los vinilos? ¿O nos genuflexionaremos ante los cuadros y los cromos? ¿Nos persignaremos con ciertas novelas o poemas? ¿Iremos cubiertos de la cabeza al cine o al teatro? No está claro qué es lo que dice. Que esto sea una nueva religión. No sé con quién quiere quedar bien, ¿eh? Yo creo que queda mal con todos. Es como Hegel, lo que vimos ahorita. Seamos serios. El título del libro en inglés juega con la polisemia de after. After. Un after. Vamos al after, se dice, ¿no? Posterioridad y búsqueda. Detrás y tras de. Después y en pos de. Eso significa after en inglés. Y su primer testimonio no es erudito, el de Taylor, sino tan mundano como el lema de una portada de Time, la revista Time. En abril de 1966, la portada decía, ¿Is God dead? ¿Está muerto Dios? Abril de 1966 en Time. Los editores de la revista no son ignorantes, o no eran. Saben que Nietzsche proclamó en la década de los 70 del siglo XIX la muerte de Dios. No se han enterado muchos. Y que Kierkegaard, de quien oímos hace un momento una muy bonita exposición, Kierkegaard más o menos al mismo tiempo pronosticó la disolución y extinción del cristianismo en el mundo. Eso, un anticristiano como Nietzsche, pues no debe extrañar, pero un cristiano como Kierkegaard que diga es que el cristianismo corre peligro de fundirse y disolverse en la cristiandad, que es lo más asqueroso que hay. Fíjense, cristianismo y cristiandad, esa distinción es básica en Kierkegaard, ¿no? Pero apenas 10 años después de esta interrogación, 10 años después, la salud del cristianismo vuelve triunfante a las portadas. Newsweek, otra revista gringa, informa que el cristianismo evangélico ha crecido como la espuma. Bueno, llega hasta México, ¿no? Ahora. Taylor extrae de este ciertamente extraño fenómeno la única conclusión para él posible. La secularización no es lo contrario de la religión, es una forma de esta. Se ha simplemente mundanizado. El cristianismo no habla de algo trascendente al mundo, es el mundo como tal, justo, bueno, etc. Es como decir que el ateísmo es una forma del teísmo. Leemos mal. El debate está distorsionado. La divergencia no se da entre secularistas y fundamentalistas a cada lado, porque los verdaderos herederos de la religión son, después de Lutero, los primeros, los secularistas, son los que heredan el cristianismo, no los fundamentalistas. La nueva derecha norteamericana, que es tan poderosa, no es. Entendemos entonces cuál es el problema político de Taylor. No es la nueva derecha cristiana norteamericana la que hereda la sabiduría o las enseñanzas de Cristo. Son los que ni siquiera son cristianos. Es lo que nos dice Taylor. Esta tesis no podría ser más polémica, y así lo dice en sus palabras. La globalización tiene una dimensión religiosa no reconocida, que no refleja una espiritualidad genérica, sino que es protestante hasta la médula. Eso es lo que nos dice en la página 23 Mark Taylor. ¿Qué diría Lutero
ante afirmaciones como esta? Seguramente se habría espantado, es la verdad, pero no me parece tan aventurado insinuarlo. Después de todo, la Reforma y la imprenta, sin postular ninguna relación de causalidad entre ambas, surgen al mismo tiempo. La Reforma protestante y la imprenta son inventos del siglo XVI. Es factible que Taylor exagere al equiparar las inquietudes derivadas de la cultura de redes. O sea, es desde 2007 el libro, pero pues ya está Internet, ya está Facebook, ya está todo, o sea, está hecho, está pensado que el mundo está constituido para... Tiene una frase que imita a Berkeley, ¿no? Berkeley decía, es percipi, ser es ser percibido. Y él dice, Taylor dice, ser es estar conectado. No estamos conectados, pues no existimos. Estamos cada quien en su casa y totalmente hundido en la nada. Bueno, es factible que Taylor exagere al equiparar las inquietudes derivadas de la cultura de redes con el recrudecimiento del fundamentalismo religioso. O sea, él establece un nexo. Hay cada vez más cultura democrática de redes, en donde todo el mundo hace lo que quiere y sube lo que puede, y el fundamentalismo religioso. Hay una sensación así como de que se nos está saliendo de las manos. Pero resulta más infructuoso negar que ambos fenómenos se hayan íntimamente relacionados. Más libertad, más autonomía, más miedo a que todo se salga de control. Fundamentalistas en Occidente y en el Islam, logocentristas, genómicos y reduccionistas neurofisiológicos no son casos aislados. En el siglo XXI todo está de un modo o de otro conectado. Estamos sobre tiempo, doctor, perdón por el Muy bien, ahora termino. La posición del scholar remite, o sea, todo está de un modo o de otro conectado. La posición del scholar de Taylor remite a una distinción metodológica que tendrá graves repercusiones políticas. La religión no debe confundirse con la religiosidad. La religiosidad es reactiva. La religión generativa. Es una diferencia fundamental. Es la religiosidad y no la religión la responsable del neofundamentalismo contemporáneo, porque si algo no tolera y le pone los pelos de punta, es la duda y la incertidumbre, una distinción que nos recuerda poderosamente a Kierkegaard y a su distinción entre cristianismo y cristiandad. El primero simplemente no tiene la culpa, el cristianismo no tiene la culpa de la cristiandad, de la segunda, porque nadie sabe lo que nos depara el futuro. Eso es muy importante. Nadie sabe lo que nos depara el futuro. La pregunta, y con eso termino, persiste. Asumirlo nos mantiene de cualquier forma en la órbita. El cristianismo, este es, me parece, el primer problema que no podemos, aunque queramos, resolver de un plumazo. Muchas gracias. Ya terminé. Muchas gracias, Sergio. Gracias por su participación en este espacio. Muy agradecido por sus conceptos con respecto a la secularización y la discusión con Taylor. Bueno, voy a dar paso a las preguntas. Tenemos unos 15 minutos más para poder responder algunas. El staff me manda esta primera pregunta de Cristian Álvarez. Dice, Kierkegaard plantea que aquel que derrumba las barreras con nosotros, amándolos, logra reconocer en sí mismo una capacidad de amar infinitamente, propiciando un alivio o control en la forma de padecer.
Esa es la primera. Guillermo Jacobo dice, ¿estará disponible la ponencia del doctor Aurelio para leerse? Pues yo creo que la va a publicar, ¿no? Doctor Fernando Aurelio. Ojalá, sí. Daniel Salgado dice, ¿qué diría Kierkegaard acerca de aquel amante no correspondido que continúa amando? Es decir, buscando posesión del amado, ¿lo situaría en la codicia o en el amor mandado? Felicitaciones desde Facebook de Pax Hernández, Verónica Durán, Charlie Sánchez, Laura Hernández Flores, Mimi Rosales. Muy bien. Pregunta de Sam en Facebook, dice, ¿por qué Kierkegaard cree en el amor al prójimo? Sin embargo, el amar a la sabiduría renuncia a todo amor de un prójimo. Sam House dice, ¿podría ser contraproducente la libertad que nos dan las redes sociales desde un aspecto filosófico? Pregunta para el profesor Sergio. Bueno, pues no sé si quieres empezar a comentar algo, Eduardo. Ok, doctor Ernesto, sí, me voy a apurar porque sé que son algunas preguntas y hay otras, entonces voy a tratar de ser muy concreto. Y justo iba adelantando un poco lo que iban diciendo en el chat. Por ejemplo, con Christian, cuando dice que, bueno, cuando amamos infinitamente, bueno, cuando amamos con el deber, ¿no? Entonces se derriban las barreras para reconocer en nosotros una capacidad infinita. Eso propicia un alivio. Yo creo que Kierkegaard aquí nos preguntaría en qué sentido un alivio, ¿no? O cómo nos aliviaríamos. Es cierto que el amor inmediato es un amor desesperado, porque ya obviamente él tiene una concepción en la cual el ser humano es un yo y un yo es una relación que se relaciona consigo misma entre el elemento temporal y eterno, y eso es muy abstracto. Pero lo que nos está diciendo de fondo es que nosotros, por medio del deber, reconocemos este elemento eterno que está en nosotros mismos y que Dios ha puesto en nosotros. Sin embargo, aunque esto podría hacernos salir de la desesperación, a lo mejor podría dejar que la desesperación no sea esta enfermedad mortal, tampoco es un alivio como que te reconozca el mundo. Por eso te decía, ¿en qué sentido un alivio? Porque dice, cuando estás desarrollando todo ese tema Kierkegaard, pues tiene en mente la vida de Jesucristo. Y cuando está hablando de esto, pone el ejemplo de Cristo con Pedro, ¿no? Cuando le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? ¿No? Y se lo pregunta 3 veces. Y Kierkegaard no, y dice, Cristo no es que desconfíe, es que en realidad el amor que se da como deber, el amor que se ejercita con los otros, el amor que nada espera, el amor que permanece y que medita en la segunda parte, es un amor que necesariamente, o que a lo mejor no es lo principal, pero sí te va a confrontar con el mundo. O sea, al final, cuando te eliges en el deber, sí reconoce este elemento eterno, ¿no? Pero no sabemos qué tan seguro es como el que tú, como que ya entre, no es como una secta, pues no es que tú ya eligiendo amar así, ya por tal razón todos son tus prójimos, porque continuamente está la posibilidad de que tú veas la predilección, ¿no? Y ahorita voy a contestar esto con la segunda pregunta. Y segundo, un alivio en el sentido mundano o en el sentido temporal, pues a lo mejor no existiría del todo, porque necesariamente te opondría a los demás, lo que dicen, ¿no? O sea, empieza la desconfianza del amor, ¿por qué me quiere de esta manera? ¿Por qué si me están engañando sigue amando a esa persona? Entonces, es un tema bien complicado, ¿no? El alivio sería pues algo, o sea, no lo entendería a lo mejor en un sentido como mundano o inmediato, si así comprendo la pregunta, ¿no? Yo creo que sí, a lo que sí te lleva es elegirte a ti, ¿no? A elegirte a ti como una síntesis, como una relación que se relaciona consigo mismo. Pero también, nos diría Kierkegaard, estar seguro de que tú estás eligiéndote a ti mismo, pues es bien complicado, ¿no? O sea, me parece que no vas a tener como pruebas materiales de esto. Después, cuando Daniel... Muy bien, Eduardo, ¿quieres comentar algo más? Perdón. No, con relación a esta pregunta está bien, para igual que se respondan las demás, no sé si... Ok, pues sobre todo a Luis, porque te preguntan aquí sobre Hegel. Luis, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Bueno, nada más aquí sí debería decir que Dios pues es una representación del absoluto, ¿no? Desde la perspectiva que yo trabajé, no sería lo absoluto en sí, sino una representación. Y como Dios Padre sería la sustancia que carece de la particularidad. Por eso Jesucristo como Dios sería la síntesis de lo universal y de lo particular, ¿no? Y aún así no sería el absoluto. Entonces, porque el absoluto sería
la realización, no solamente, Hegel ve como las representaciones religiosas como ejemplos de lo que podría ser el absoluto o de lo que podríamos llegar. Para Hegel siempre va a haber un más allá que va a terminar mundanizándose. Entonces, pues, la lectura del doctor, lo que nos leyó de la mundanización de la religión, va muy en ese camino, ¿no? También las lecturas de Feuerbach van muy en ese camino, ¿no? Siempre hay un elemento particular y un elemento que va más allá, que sería lo absoluto. Entonces, bueno, no sé si ayude, ¿no? a responder, ¿no? Es una pregunta muy, muy amplia. Muy bien, Luis. Sergio, te preguntan aquí, ¿podría ser contraproducente la libertad que nos dan las redes sociales desde un aspecto filosófico? Bueno, es una pregunta. A ver, yo ni siquiera he pensado en que las redes sociales nos den libertad, ¿eh? Estaba tratando de entender la posición de Mark Taylor. O sea, en el fondo lo que yo trato de entender es si es posible salir del cristianismo. O sea, ¿hay un después del cristianismo? ¿Sí o no? ¿Cómo poder salir? Yo llevo muchos años tratando de responder esa pregunta y he encontrado en la obra de Spinoza y de Nietzsche muchos caminos que dirían que sí. Sí es posible. O sea, por supuesto que sí. A ver, que la posición de Taylor es no se puede erradicar la religión. Y estoy de acuerdo, no se trata de perseguir a los curas, ¿no? Ni de cerrar las iglesias. Es una estupidez que cometieron los dirigentes soviéticos en una época, ¿no? Los cubanos. O sea, es ridículo eso. O sea, así no se puede exterminar. O sea, no son cucarachas, ¿no? Las religiones. Y por el otro lado, sí se extinguen. Bendito sea el absoluto hegeliano, que se extinguen. Las religiones se extinguen. O sea, pon tú que haya cosas que no, que se queden ahí como una cierta confianza, la cuestión del amor que plantea los kierkegaardianos. Y bueno, a ver, es una cosa complicada, así como que no podemos darle un plumazo, es lo que acabo diciendo al final, ¿no? O sea, esto no se resuelve de un plumazo. Eso fue lo que yo trataba de entender, eso es lo que yo traté de plantear. A ver, el problema no es tanto que si las redes sociales nos dan libertad o no. Bueno, esto es una cosa muy relativa. O sea, ¿cuál es? O sea, si yo no tengo luz, no tengo electricidad, pues ¿de qué me sirven mis redes sociales? De nada. La gente se desespera, se va a otro lado, no sabe qué hacer. De repente en Facebook se cae y ya un día entero así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se está acabando el mundo, ¿no? O sea, también hay una cosa terrorífica en las redes sociales, ¿no? Por supuesto. Pero más bien es la pregunta que yo me trato de formular a través de lo que dice Mark Taylor, que es muy, muy importante para entender lo que México está en poder de un evangelista. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dicen estos tipos, los que saben realmente de qué es lo que se espera, ¿no? De la modernidad. Pues esa es la única respuesta que yo podría dar. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, para dar equidad a esta mesa y no monopolizar pues el micrófono para nuestros tres ponentes finales, también me gustaría escuchar una opinión de Fernando Aurelio y me gustaría preguntarte algo, Fernando. ¿Crees que la hipótesis de Q puede sostenerse en estas nuevas lecturas del Padre Nuestro? Es decir, contrastando incluso con el Kadish, haciendo estas exploraciones sobre la oración. ¿Hay forma de probar que aún con más detenimiento, con más proximidad, la hipótesis de Q, de que existió un protoevangelio, un evangelio
escrito en arameo probablemente que testimoniara la vida de Jesús. Para mí es fundamental postular su existencia como vehículo de explicación de muchos aspectos fundamentales en los sinópticos. Si eliminas la posibilidad de su existencia, entonces hay que dar respuesta a, por ejemplo, las similitudes entre Mateo y Lucas, desde una explicación metodológica, epistemológica distinta, y yo no vería por el momento alguna otra posibilidad, ¿no? Aunque claro, es una mera especulación hecha como hacia atrás, ¿no? Es decir, a partir de los evangelios sinópticos se ha reconstruido algo que después les dio forma, ¿no? Es una suerte de ida y vuelta, quizás diríamos hegeliano, ¿no? Solo que empezando por el futuro, yéndose al pasado y del pasado al futuro. Cuando los especialistas reconstruyen la fuente, es a partir de algo que dicha fuente será el fundamento, ¿no? Entonces podría resultar extraña la explicación, porque suena quizás un poco como un trabajo ad hoc, pero yo creo que tiene su lógica y su pertinencia filológica, teológica, religiosa, y me parece que es un muy buen instrumento para entender otras cosas que dotan de sentido a explicaciones en los sinópticos. Entonces yo sería partidario de la existencia de Q, a pesar de que pues hay muchas, digamos, dudas entre algunos a propósito de su existencia. Así lo mismo, por ejemplo, con las fuentes escriturísticas del Pentateuco. Hay quien dice que pues eso está superado. Los documentos que dieron origen al Pentateuco, pero también, digamos, su existencia ha permitido explicar muchas cosas sólidamente, yo creo, con mucho provecho desde un punto de vista del entendimiento del fenómeno religioso. Amigo, pues fue un placer escucharte y creo Muchas que gracias por la pregunta. Es un tema que me apasiona a mí también. Me encantaría que conversáramos más, pero se nos acabó el tiempo. Hay más preguntas en Facebook. Bueno, de hecho le hacen algunas otras preguntas al profesor Sergio, que me gustaría a ver si puede leerlas después. Las leo para hacer justicia a nuestros asistentes, pero bueno, ustedes disculparán, pero tenemos la siguiente mesa y ya se aproxima el final de esta. Vlad Schwartz dice, ¿cómo podría darse respuesta al fundamentalismo sin transgredir la libertad de la interpretación de la realidad y que la respuesta al fundamentalismo sea en esencia fundamentalista, ¿no? La otra pregunta es de Reina Delgado. Para el doctor Sergio Espinosa, ¿un ejemplo diferencia entre lo que es religión y religiosidad? Bueno, estos son temas difíciles y bueno, en muy poco tiempo nos pueden responder, pero bueno, pues ya después, si usted dispone, doctor, pues podría ponerse en contacto con las personas que amablemente nos visitan aquí en Facebook para la transmisión. Y bueno, nos dicen que hay más preguntas en Facebook para que si ustedes quieren darse una vuelta a revisar. Pues miren, por cuestiones de espacio, de tiempo, pues no nos da tiempo de seguir charlando. Ha sido un placer enorme estar aquí entre amigos, entre gente querida, agradeciéndoles muchísimo su colaboración, su participación con este espacio. Les mando a todos un abrazo muy afectuoso a la distancia y les invito a que se queden a la siguiente mesa, a la mesa con la que cerramos pues las mesas de filosofía de la religión. Este sería nuestro último día con relación a estas mesas y que pues ahorita mismo, después de que yo me calle, iniciará ya la siguiente mesa, la número 3, que es problematizaciones contemporáneas sobre la religión.
Van a estar Demetrio Vite, Sonia Torres Ornelas, Montserrat Espinosa de los Monteros y Héctor Rodolfo García Rojas. Y va a moderar, que ya se encuentra aquí, Jonathan Juárez. Pues muchas gracias a todos, que pasen una excelente tarde. Los invitamos a que se queden a la siguiente mesa, tomen un respiro y nos vemos ahora mismo. Muchas gracias a todos y que pasen una excelente tarde.